Hola familia, bienvenidos una vez más a mi hogar. Hoy quiero que me acompañen en un día completo y vamos a comenzar desde la noche anterior porque algo que me ayuda muchísimo a tener las mañanas tranquilas es prepararme con tiempo. También quería mostrarles que así duermo para el día siguiente tener mi cabello con ondas, sin usar calor y la verdad que me funciona bastante porque se me mantiene el cabello todo el día de esa manera. Así que bueno, ya son las 5 de la mañana familia, vamos a comenzar el día. Hoy voy a ir al trabajo, así que acompáñenme a preparar el desayuno y hacer unas cositas antes de salir de la casa. Tenía muchas ganas de finalmente compartirles este video que como ven ya tiene como un mes y medio que lo grabé y es un poco diferente a lo que normalmente les comparto familia porque acá ya saben que siempre hablamos del hogar, de las renovaciones, decoraciones y cosas que normalmente hago, pero esto, un día real en mi vida en donde me preparo para el trabajo, es parte de quién soy. Esa versión profesional que tiene un trabajo corporativo, que también disfruta lo que hace y pues me gusta compartirles con ustedes acá esto que también es parte de mi vida. Siempre que voy a la oficina me gusta levantarme antes que mis niños. Ellos siempre los levantamos como a las 6 de la mañana porque así puedo avanzar con hacer mis cosas, bañarme y hacer todo antes de que ellos se levanten. Aunque lo normal es que mi esposo es quien se encarga de ellos y de alistarlos, principalmente al pequeño porque ya el grande pues es súper independiente en todo. Mi esposo pues les prepara el desayuno y los lleva a la escuela todos los días, pero los días en que pues yo tengo que ir al trabajo, él se encarga 100% de todo, ya que los días que no voy al trabajo igual me levanto a las 6 y les preparo el desayuno, la merienda y demás. Es una parte tan vital de la vida en el hogar el poder apoyarse en tareas simples, en todo lo relacionado a los hijos, en tu pareja hace una parte, tú haces otra, incluso tus hijos cuando ya estén más mayores como el mío que va para 14 años, ya ir dándole ciertas responsabilidades y así poder tener una dinámica familiar que nos funcione a todos, especialmente cuando ambos padres trabajan y con horarios distintos se requiere este tipo de apoyo. Y me siento agradecida de tener esta dinámica bastante coordinada con mis hijos y mi esposo. Una de las primeras cosas que hago cada mañana es poner a hacer el cafecito y darle alimento a mis animalitos, en este caso Hashi. Aquí tenía como una semana de haber llegado a la casa, así que a darle su comidita y también a los gatitos. Ellos están acostumbrados que entre 6 de la mañana máximo 7 siempre están comiendo pues su primera comida del día y le volvemos a dar en la noche. Entonces, esto también es una parte vital de que aquí no solo somos nosotros, mi pareja, mis hijos, sino que también tenemos a nuestros animalitos y cuidar de ellos también es parte de nuestra rutina, de esas tareas simples que también nos las turnamos y estamos pendientes de que se cumplan, pues. Anoche mi mamá preparó harina para que los niños pudiesen desayunar hojaldres. No sé cómo le llamarán esto en sus países, incluso aquí en Panamá hay lugares en que se les dice diferente. Se preparan con harina y luego se fríen y quedan así como crocantes, muy ricas. Entonces a los niños les gusta eso y la verdad que lo hacemos como una vez al mes. Así que es día de hojaldres, pero yo me quiero preparar unos platanitos hervidos, plátano maduro para desayunar y también voy a dejar preparado algunas cositas para mi almuerzo porque hoy es de esos días en que sé que voy a estar ocupada. A veces no me da tanto chance de salir a comprar o pedir, entonces prefiero tener algo rápido y llevarme algunas merienditas para ya tener pues listo cuando me dé hambre y no pasar el día sin comer, que anteriormente era algo que me pasaba. Entonces aprendí a ser precavida y siempre tener mis cositas ya previas para comer.
Familia, recuerdo que hace algunos años estaba tan enfocada en tener esa independencia financiera a través de mis emprendimientos o esos proyectos personales que tenía y esa idea de construir un éxito por mis propios medios hacía que muchas veces viera mi trabajo como un obstáculo. Y durante varios años sentía eso, que el trabajo me pesaba y que estaba lejos de ser la vida que soñaba. Me quejaba, me frustraba y constantemente sentía que necesitaba escapar para alcanzar esa sensación de libertad. Pero gracias a Dios con el tiempo entendí que muchas veces podemos quedarnos atrapadas en esa versión del éxito que la verdad empezaron a vendernos hace varios años a través de las redes sociales. Y todo eso puede causar que dejemos de reconocer las bendiciones que ya tenemos en nuestra vida o que ya tenemos frente a nosotras, como lo es el trabajo, ¿saben? Vivimos en esta época en donde constantemente se nos impulsa a emprender y a ser nuestras propias jefas, lo cual está súper bien, está súper buenísimo porque yo también soy de la idea de que hay que tener diferentes fuentes de ingresos, pero no podemos quedarnos, ¿cómo sería? Peleadas con el trabajo, ¿saben? Porque el trabajo es una maravillosa bendición. Y hoy les puedo decir, familia, que esa mentalidad que tuve en aquellos años en ciertos momentos me hizo perder de vista algo muy importante, que la abundancia puede llegar de muchas formas. No toda bendición se ve igual, no toda libertad tiene la misma forma y no todo éxito requiere seguir exactamente el mismo camino. Entonces, hoy día, gracias a Dios, que me fue transformando esa idea y esa perspectiva, que hoy soy una mujer plenamente agradecida por el trabajo que tengo, por el trabajo que disfruto, que me brinda mucha estabilidad, que me permite vivir tranquila, que me da la posibilidad de ahorrar, invertir, cuidar de mi familia, construir mi hogar bonito y aún así tener tiempo para las cosas que amo, como estar aquí con ustedes en YouTube. Por acá ya se levantó mi esposo y va a preparar las hojaldres para mis hijos. Y ya yo tengo mi desayuno listo, así que me voy a servir cafecito y ya a prepararme los últimos detalles para ir hacia la oficina. Este es el endulzante que he estado usando los últimos meses y me ha gustado mucho. Es este Monk Fruit, el Golden, es el que me gusta porque me parece un sabor agradable. El blanco no me gusta. Y este me parece súper como más natural. Y como les digo, no se siente así como es un sabor amargo o algo extraño que le siento a los otros tipos de endulzantes. Ahora ya es momento de quitarme las medias del cabello para ya entonces que el cabello me quede así con las onditas. Y como les mencionaba, me duran todo el día y me gusta muchísimo cómo se ve. Así que bueno, familia, como les contaba hace un momento, hoy entiendo que mi trabajo nunca fue una carga, que mi trabajo siempre fue una herramienta y una bendición que Dios tenía para mí. Y he tenido siempre porque gracias a Dios trabajo nunca me ha faltado. Es esa herramienta que Dios nos da para proveernos, enseñarnos y permitirnos construir una vida más estable. Y hablando de este tema, me acordaba que hace unos años he estado leyendo, casi todos los años lo leo una vez, un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Me encanta, se los recomiendo muchísimo. Ese libro también cambió por completo mi relación con el dinero. Y ese libro, entre muchas otras cosas, habla de las buenas y maravillosas cosas o bendiciones que llegan a nuestra vida gracias al trabajo. Y mientras más reflexionaba en eso, más sentido tenía para mí,
porque el trabajo no solo produce dinero, produce disciplina, experiencia, carácter, crecimiento, oportunidades, amistades. De verdad es una bendición por donde uno lo vea. Y esa Arlene, que tenía 20 años, tal vez no sabía valorar esa bendición que en aquel momento tenía. Entonces, era lo que quería compartir, familia, porque muchas veces nos enfocamos, ¿saben?, en cómo quisiéramos que nuestra vida fuera, que olvidamos agradecer el presente que tenemos. Bueno, ya salí de casita y lista para 1 hora o 2 de tráfico, que es lo que normalmente me toma desde mi casa en Panamá Oeste hasta la ciudad de Panamá. Hasta tiempo me da de maquillarme, familia, porque de verdad se pone bien pesado el tranque. Así que les puedo decir de verdad de todo corazón que hoy mis mañanas no comienzan con la queja que hace unos años tenía. Al contrario, me siento muy agradecida de poder ir a la oficina, porque también siento que salgo un poquito de la rutina. Estar en casa es algo que me fascina. Amo mi casa, mi espacio y todo, pero también me encanta un poquito de esa vida social que me da el trabajo, ver a mis compañeros, amistades, compartir, ir a almorzar. O sea, es súper rico también y es gratificante vivir esas experiencias también fuera del ambiente laboral. Entonces agradezco tener estas oportunidades para también poder contribuir un poquito al mundo, ¿saben? Una de las preguntas que siempre me hacen es: Arlene, ¿de qué trabajas? Creo que ya se los he mencionado en algunos de los videos anteriores, pero si tú eres nueva o nueva acá en el canal, pues te voy a contar igual. Yo trabajo en finanzas en una empresa de logística, la empresa más grande de logística en el mundo, y de verdad me gusta mucho esta compañía, es maravillosa, y uno de mis grandes sueños cuando salí de la universidad era trabajar aquí, así que disfruto mucho la experiencia y los aprendizajes que he tenido, especialmente estos últimos 3 años. Así que bueno, ya está por finalizar mi día de trabajo. Normalmente cuando voy a la oficina no me gusta grabar porque de verdad tengo muchas cosas que hacer y voy a trabajar, no a estar como tan distraída con el teléfono. Pero sí quería compartirles un poquito de cómo es mi vida en la oficina o cómo es un día desde que me levanto hasta que regreso a la casa. Así que ya voy de vuelta a la casita. Siempre llego a la casa 5 o 6 de la tarde, termino de trabajar. Si me quedan cosas pendientes, pues me conecto un rato en la noche y así. Entonces me gusta llegar a la casita y también poder compartir con mis hijos, mi mamá, mi esposo, que él sí llega un poco más tarde, y bueno, descansar en casa, porque ya saben, la casita es mi lugar favorito. Hoy solo me había tomado el café que me hice en la mañana, así que se me antoja tomarme un cafecito. Todavía tengo cosas que hacer y pues ahorita me voy a conectar a trabajar unas cositas porque esta semana ha sido pesada. Es pesada porque ya comienzan temas de cierre de mes, entonces tengo algunas cosillas pendientes. Pero me voy a sentar a tomarme un cafecito, a conversar con mi mamá y con mi hijo, porque también me gusta darme estos espacios de descanso. Mi trabajo es muy mental, entonces me gusta también descansar la mente, relajarme un poco, porque es saludable, es sano. No todo puede ser la casa, por ejemplo, como también no todo puede ser el trabajo. Tienen que haber ese equilibrio y el balance en las diferentes facetas de la vida. Algo que me gusta también hacer cuando llego a la casita es ordenar un poco la sala, el espacio. Eso le da mucha paz y mucha tranquilidad a mi mente.
Y bueno, familia, creo que hoy me inspiré bastante hablando. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Amo este espacio en el que puedo compartir con ustedes anécdotas, reflexiones, pensamientos. De verdad que disfruto mucho esta comunidad que estamos creando. Cuéntenme qué les pareció el video, qué tal les pareció un día conmigo y sería súper chévere si me cuentan en los comentarios algo sobre ustedes para también yo tener la oportunidad de conocerlos. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.